Iniciamos una nueva lección en las charlas que estamos dando sobre los espacios naturales españoles. Forman parte de un tratado del paisaje español en su tomo 3. Fijaros que el tomo 1 trató sobre los pueblos de la España antigua, los pueblos de la España prerromana, analizando sobre todo sus fronteras, sus ríos, sus montañas. Ahora estamos después de ese libro vino un libro sobre las montañas y ahora tratamos sobre los espacios naturales del paisaje español. Hoy vamos a tratar en la lección 2, el capítulo de lecciones 2, que va a tratar los espacios naturales de Aragón. Fijaros que la lección 1, con 5 charlas, trató de Cataluña. Hice allí, no comenté, que el que quiera tener más datos puede ver el capítulo, por así decir, el tomo 1, es decir, ver las charlas sobre los pueblos que habitaron en esta zona que vamos a tratar hoy, que es la zona de Huesca del Pirineo. Allí podía buscar los ilergetes, los cerretanos, es decir, los pueblos que habitaron allí. Y después también puede buscar en el tomo de montañas la charla sobre el Pirineo. Pues bien, hoy vamos a hablar de el Pirineo de Aragón, sobre todo esencialmente en la provincia de Huesca. Fijaros que estas charlas lo que pretenden es mostrar cuál es la protección actual, en algún caso todos estos mapas se prepararon el año pasado, 2020, por eso algunos han podido quedar un poco atrasados en caso de que haya habido nuevas declaraciones de LIC, parques naturales. Por lo que he comprobado no ha habido mucha variación. Pero bueno, puede que en algún caso se haya, de cierta manera, lo que estamos proponiendo ya se haya realizado. Fijaros que lo que hacemos es proponer, mostrar qué protección hay ahora en el paisaje español, que ya vais a ver que no es excesiva, teniendo uno de los paisajes sin duda más hermosos y más vírgenes en cierta manera de Europa, y lo que hacemos es proponer a futuro cuál tendría que ser esa protección. Muy bien, fijaros, en Huesca tenemos un parque nacional. Fijaros, la figura de parque nacional, desde la llegada de la democracia y las autonomías y los reinos de taifas que se han sucedido, parece que nadie quiere poseer un parque nacional, solo la Comunidad de Madrid, que ha logrado tener un gran parque nacional. Pero la palabra parque nacional tiene tan prestigio que es una pena que las autonomías no quieran tenerlo. De cierta manera, Cataluña ya vimos que tenía el Parque Nacional de Gestortes en el Pirineo, y prácticamente era el único parque nacional que tenía el Pirineo. Lo mismo pasa en Aragón. Aragón tiene el Parque Nacional de Monteperdido, de Ordesa Monteperdido, que tiene 15.000 hectáreas. Es el único parque nacional que tiene, cuando realmente pensamos que todo el Pirineo aragonés podía ser parque nacional. Bueno, eso se lo pierde cada autonomía. Entonces nosotros tenemos un parque nacional, Ordesa Monteperdido, y dos parques naturales en el Pirineo. El de Valles Occidentales, grande, 27.000 hectáreas, casi el doble que Ordesa, y el de Poset Maladesa de 33.000 hectáreas. Es decir, como vemos, tenemos tres parques naturales en el Pirineo. Después tenemos el Parque Natural de la Sierra de Guara, que es de los interesantes parques naturales que tenemos en el Prepirineo, por así decir, que vimos que en Cataluña no había demasiados parques naturales en el Prepirineo. Aquí tenemos Guara, un parque natural muy grande, 3 veces Monteperdido, que es de 47.000 hectáreas. ¿Esto cuánto suma? Sumamos en total 135.352 hectáreas. Es decir, solo un 8% del territorio de Huesca, un 8%, un 8,66%. Y el resto son LICs. Como he dicho en estas charlas, está muy bien que existan LICs, significa lugar de interés comunitario, que pasan a ser ZEC, zonas de especial conservación. Está muy bien porque es ya una protección, pero sin embargo no tiene el nombre que tiene la palabra parque natural, ni ese prestigio, y en cierta manera no entendemos por qué estos ZEC o LIC no pasan a ser ya parques naturales. Eso solo supone dar prestigio a una región, a un valle, la protección es la misma. Supone atraer el turismo, supone conocer mejor una región, valorarla, autovalorarse ellos mismos. Por eso nuestra propuesta siempre va a ser que todos estos LICs, su futuro es que sean parques naturales. Y luego vais a ver cómo vamos a proponer aumentar estos LICs para que al final los parques naturales sean mucho mayores y logren cohesionar y unir los LICs. Fijaros, tenemos unos LIC, por suerte, que rodean estos parques naturales. Fijaros que tenemos en el LIC, los LIC que rodea los valles occidentales, los LIC que ahora veremos que rodean Ordesa, tanto a este como a oeste, el LIC que desciende en la zona de Posets, y luego tenemos
unos LICs ya en lo que es Prepirineo o sierras exteriores del Pirineo, que sería el LIC de la Sierra de Peña, tenemos el LIC de la Sierra de Santo Domingo, tenemos los LICs ya en lo que es Huesca, de la zona de Barbastro, la Litera, el gran LIC de Alcubierre de 30.000 y en los Monegros lo de Serreta Negra de unas 15.000 hectáreas. Estos son los LIC que van ampliando. Esto supone en total la suma de estos LIC 293.000 hectáreas más. Fijaros que está muy bien, duplican la de los parques naturales. En total tendríamos en Huesca 428.000 hectáreas protegidas. Supone un 27,3% del territorio. A pesar de que estas cifras aparentemente son grandes, sin embargo, vemos que no lo son. Fijaros, quedan sin proteger grandes áreas del Pirineo, tanto la zona de Canfranc, gran vacío de Canfranc, toda la zona de Formigal Panticosa está también sin proteger, todo el sur de Ordesa está sin proteger, todo el sur de la zona del Aneto, del Poset Maladeta, está sin proteger, todo el valle del interior, del valle del Gállego, cuando se mete entre las sierras del Prepirineo, está sin proteger, el Serrablo está sin proteger, el sur del Sobrarbe está sin proteger, toda la Ribagorza está sin proteger. Es decir, que hay muchas zonas que están sin proteger. Fijaros que la provincia de Huesca, donde casi la mitad de ella es un territorio prepirenaico y pirenaico realmente excepcional, está sin proteger. Si uno fuera lógico, diría que casi a primera vista las protecciones tendrían que rondar por lo menos el 50 o el 60% del territorio. Bien, fijamos ahora que tenemos ya no en toda la provincia, sino nos centramos ya en el Pirineo. Fijaros, el Pirineo Extense, como he dicho, tiene el Parque Natural Nacional de Ordesa-Monte Perdido, de 15.000 hectáreas. Los de Maladeta, de 33.000, y el de los Valles Occidentales, de 27.000. En el Prepirineo, ya vimos, tenemos el gran Parque Natural de la Sierra de Guara. Luego veremos cómo este Parque Natural ha cambiado sus dimensiones, se ha reducido, cuando realmente tiene unas dimensiones muy excepcionales. En total, 123.000 hectáreas, como digo, en un paisaje realmente excepcional. Si bien, fijaros que hay una serie de LICs que van rodeando todos estos parques naturales. Fijaros, tenemos en el LIC de Valles Occidentales de 22.000, el LIC Aisa, el LIC de Fago, 10.000 hectáreas. Tenemos los LICs de Collarada, de Garcipollera, de 3.000 hectáreas. Tenemos los LIC que rodean Monte Perdido de Bujaruelo, 9.000, Panticosa 3.000, Aguas Limpias 3.000. Fijaros que, luego lo vamos a ver, que no se llegan a tocar. Hay que lamentar que no logran crear un corredor natural. Tenemos el LIC de la Sierra Tendereña, de 12.000 hectáreas, el Telera 5.000, el de Sobrepuertos 3.400, el Alto Cinca 14.000, y en Poset Maladeta tenemos, fijaros, los grandes LIC de Chistau, el Cotiella, el LIC de Chía, el Ferrera, que van ampliando mucho la zona protegida de la zona del Aneto. Fijaros que en la zona al sur del Aneto hay muy poquita protección en lo que es Ribagorza. Tenemos el LIC del Turbón y ya descendiendo el LIC en la zona de Isabena de 5.400 hectáreas y ya al sur del LIC del Castillo. Y fijaros que aquí sí que tenemos grandes LIC, el LIC de la San Juan de la Peña y Oroel de 18.000 hectáreas y el de Santo Domingo Caballera de 22.000 que continúa por las sierras de Loarre. Entonces, si nos fijamos en el mapa nos damos cuenta de una cosa. Hay una ruptura, como veis, en el Pirineo, que es todo este territorio, que es la zona de Canfranc y de Panticosa. ¿Por qué todo este territorio está sin proteger? Simple y llanamente porque están las pistas de Candanchú, las pistas de Formigal, de Panticosa, y todo ese territorio, pues por ese tema está sin proteger. Al igual sucede, de manera que, como digo, quedan sin proteger el Alto Aragón y el Alto Gállego, territorio importantísimo, y se produce este enorme vacío. Igualmente, fijaros que está sin proteger en la zona de Benasque, vamos a la letra B, toda la zona por las pistas de Cerler
y por las pistas que se quieren hacer en el Valle del Valira. Y todo este territorio está sin proteger por ese motivo, para preparar el futuro de unas nuevas pistas de esquí. Como digo, B y C. Igualmente, fijaros que no están los bellísimos valles del macizo de la Maladeta, de la Sierra de Valira, como os digo, por las pistas que se están previendo construir ahí. Igualmente, también es incomprensible por qué no está protegido la zona de los valles de Aisa y de Borau. Realmente, no hay expectativas de pistas de esquí, sin embargo, está sin proteger. Tampoco está protegido toda la zona al este de Viescas, todo este territorio, que es realmente valiosísimo, al este de Viescas, sin proteger. Y como digo, tampoco todo el sur de Monteperdido, territorio tampoco tiene expectativas de pistas de esquí, todo al norte del río Ara, todo este enorme territorio del Alto Sobrarbe está sin proteger, realmente incomprensible. También tenemos el vacío de la zona de Bielsa, en el Cinca, que tampoco está protegido, y tampoco todo este territorio al este del Turbón, que es la Ribagorza histórica, llena de monumentos del románico, del prerrománico, también está sin proteger. Y también, en cierta manera, en el Prepirineo asombra que esté sin proteger todo el territorio del Gállego cuando se mete entre las grandes sierras de la Peña y de Santo Domingo o Loarre, está sin proteger. Tampoco está protegido todo el valle del Serrablo, tampoco está protegido todo el valle del Cinca al sur de Ainsa, hasta la Sierra de Guara, tampoco está protegido todo el río Esera ni el Isábena, en todo lo que es la Ribagorza. Es decir, que hay un enorme vacío en todo el Prepirineo, sobre todo en el central y oriental, y como veis, grandes cuñas vacías en lo que es el Pirineo. Entonces ahora nos vamos a centrar en la zona del Alto Aragón. Fijaros que hemos visto que teníamos el Parque Natural de las 27.000 hectáreas de los valles occidentales y los LIC que los iban ampliando hasta el Gran Canal de Verdún, hasta este gran corredor de Jaca. Luego veíamos este gran vacío que teníamos en la zona al oeste de Sallent, en la zona de Formigal, de Canfranc y todo este territorio entre Sabiñánigo y Jaca. ¿Qué vamos a proponer? Proponemos que el Parque Natural de los Valles Occidentales, cuyo nombre no es muy apropiado, porque Valles Occidentales yo creo que se tendría que llamar o bien Alto Aragón o bien buscar algún nombre simbólico de alguna montaña, como pasa en Monteperdido o como pasa en La Maladeta, por ejemplo. También se podría llamar el Aneto o en la zona de Monteperdido. También tiene el nombre de una montaña. Quizá aquí habría que buscar un nombre de una montaña, porque Valles Occidentales no dice nada. Por eso creo que lo primero es cambiar el nombre al territorio. Entonces, proponemos que este parque natural incorpore el LIC de los Valles Occidentales, que como veis captura todos estos valles de Ansó, de hecho, del Pirineo Occidental de Huesca, y que avance hacia el sur. Es muy fácil, basta ver las fotografías o recorrer la región, es muy fácil que todo este territorio sea incorporado a estos LIC. Fijaros, sería una línea que es realmente el límite de los bosques con la gran zona de cultivos del Canal de Verdún o del Valle de Jaca. Iría la línea por la zona de Villarreal, Viniés, Javier Regay, Novés, Paraguás, seguiría saltando la carretera de Canfranc y el río Aragón, saltaría toda esta línea hacia la Taborres y las Res, hasta alcanzar el LIC, el Telera, ya al oeste de Viescas. Aquí incorporaríamos, como veis, una nueva línea sur. A la vez, incorporaríamos algo que nos había sorprendido, que es los valles de Aisa y de Borau. Incorporaríamos también Canfranc, sin ningún problema. Ahora hablaremos cómo se puede perfectamente hacer. Y también toda la bellísima zona de Astún y de Candanchú. Por supuesto que no, que sí. ¿Cómo podemos dejar sin proteger todas estas grandes cumbres? Solo por la existencia de unas pistas de esquí, de unas instalaciones hoteleras. Por eso no es ningún problema. Hablaremos de ello, en cierta manera. Fijaros que, en cierta manera, creemos que si estas pistas se retocan, se corrigen los desmontes que produjeron, los rellenos que produjeron
el entorno a veces descuidado de sus instalaciones, de sus accesos. Si todo eso se mejora, perfectamente estas pistas pueden quedar integradas en el parque natural. Perfectamente. Y en sí, como digo, exigirá también mejorar, por ejemplo, el aparcamiento terrible de Formigal, recuperar el cauce de sus ríos, incluso derribar alguna construcción obsoleta, alguna urbanización que ha quedado semi-abandonada, reformar los viales, pero son reformas muy pequeñas, son adaptaciones muy pequeñas que no impiden el desarrollo de la actividad turística. Y fijaros que son reformas mínimas comparadas con nuestra posibilidad. Fijaros, aquí dijimos, protegíamos Canfranc, protegíamos Astún, Candanchú, Aisa, el Valle del Borau, y aquí la Sierra Baraguás, el Valle de Acumuer, todo este territorio que asombrosamente está sin proteger. Y también hasta el Lig de Escarrilla, todo este territorio de Formigal. Es decir, prácticamente hasta todo el límite del río Gállego, hasta Sallent hasta Viescas y, como digo, incorporando el Lig Telera. Fijaros que todo este territorio nos permite crear un gran parque en todo el Pirineo del Alto Aragón. El parque, luego vamos a verlo, tendría 50 kilómetros de frente por 25 de profundidad. Tendría 125.000 hectáreas. Fijaros, este bellísimo Pirineo, como pueden contemplar, que iría desde la frontera con Zaragoza, Navarra, hasta el río Gállego, tendría 50 kilómetros de frente. Incorpora sin duda el puerto, la zona del puerto de Somport, la zona del Canfranc, las pistas de Candanchú y Astún, incorpora las pistas de Panticosa también, y luego llegaría hasta el río Gállego. Son 50 kilómetros, como digo, por unos 25 o 30 kilómetros de profundidad. Estamos hablando de 125.000, unas 130.000 hectáreas de bosques realmente maravillosos y que tienen pueblos muy bien conservados, con monasterios, con fortalezas, con arquitectura popular magnífica, con antiguos caminos, con puentes, incluso con un bellísimo ferrocarril, con una estación realmente maravillosa que ahora se está restaurando. Y fijaros que no solo es rica su vegetación, su historia, su patrimonio, sino también geológicamente. Fijaros, tenemos desde el zócalo primigenio ibérico, que emerge en las cumbres, en el Pirineo axial, rodeado ya por cordilleras de calizas que van adosadas a ellas. Poseemos altas montañas de pura roca, de glaciares, poseemos desfiladeros, bosques de abetos, bosques de haya, de robles, de encinares, mezclados ya con cultivos en la zona del sur. Poseemos núcleos de arquitectura popular bellísima, como todos los del Valle de Hecho, de Ansó, con monasterios, fortalezas, puentes, viejos caminos. Tenemos en este territorio la entrada del Camino de Santiago, una de las entradas más importantes, la que venía desde toda Europa. Entonces, declarar como parque natural todo este territorio solo le va a dar prestigio, solo le va a dar riqueza. No va a mermar en absoluto ni su explotación forestal, ni su explotación ganadera, ni agrícola, ni tampoco turística. Al contrario. Y como digo, quizá una de las claves es dar con un buen nombre, ¿no? Pensamos que quizás su nombre sería Parque Natural del Pirineo del Alto Aragón, por ejemplo, más que llamarle las Sierras Occidentales. En este dibujito muestro a Jaca, sería como el centro, la ciudad central del sur de este parque natural. Fijaros que este tramo posee, como he dicho, algo muy importante. Posee la entrada principal, Roncesvalles es la entrada más occidental en Navarra, posee la entrada principal del Camino de Santiago, de todos los caminos de Europa que se concentraban en ella. Por un paso mágico que al final fue creando hospitales, antiguos puentes, caminos, y con el tiempo se formaría el Reino de Aragón, nacido de Navarra, con una gran catedral, símbolo también de la incorporación a la cristiandad y a la cultura occidental, con la gran catedral de Jaca, donde nace en cierta manera el románico, el pleno románico nace en ella, y que va a ser la cuna de Aragón. Fijaros que tendríamos
castillos, fortalezas, monasterios. Al final incluso tenemos un gran ferrocarril y una impresionante estación. Y fijaros los nombres que incorpora este parque natural. Nombres realmente mágicos. La Sierra de Oza, los valles de Ansó, de hecho, el monasterio de Siresa, Candanchú, Astú, Canfrán, el Hacherito, el Balaitus, el Bisaurín, el Aragón Subordán, Collarada, el Anayet, el Iguacé, el Fago, el Alano, Zuriza, los puertos de Hacherito, de Escalé, de Jaca, de Astún, de Portalet. Fijaros que todos son nombres evocadores muy conocidos en Europa, mágicos. Todos estarían incorporados en ese parque natural. Y ahora pasamos ya a la zona central del Pirineo Oscense, que es Ordesa-Monte Perdido, el territorio que va entre el río Gállego, que acabamos, aquí tenemos ya el parque que hemos propuesto del Pirineo Occidental o de Alto Aragón, hasta el río Cinca, hasta el Alto Cinca, hasta Insa. Y toda esta parte central cuyo culmen es Monte Perdido y el Parque Nacional de Ordesa. Fijaros que el Parque Nacional de Ordesa, el único parque nacional que tiene la zona del Pirineo aragonés, tiene un prestigio impresionante, es quizá más prestigio que el de Aguastortes de Lérida. Muy conocido, no solo en España, en Europa. Sin embargo, como vimos, es muy pequeño, tiene 15.000 hectáreas. Sí que es verdad que está complementado perfectamente por LIC al oeste y al este. Fijaros, el LIC de Ujaruelo, de Panticosa, de Aguas Limpias, que logran proteger las cumbres, y hacia el este tenemos el LIC del Alto Cinca, que también logra proteger las cumbres. Fijaros que aquí, por suerte, no tenemos lo que pasaba en el Pirineo del Alto Aragón, que estaba truncado los corredores naturales. Aquí, por suerte, los corredores han logrado controlar todas las cumbres. Pero fijaros que deja aquí este gran vacío. ¿Por qué? Pues está claro, porque aquí están las pistas de Panticosa, el balneario y las pistas de Formigal, con las urbanizaciones de Formigal, Sallent. Deja este gran vacío. Y como al sur hemos visto que está protegida, por suerte, toda la sierra de Tendeñera, pero si descendemos un poquito más, en una zona de bosques realmente de un gran valor, sin embargo tenemos solo dos pequeños LIC, el de Otal y el de Sobrepuerto. Al sureste de Viescas queda todo esto territorio sin proteger. Tampoco el valle del Ara, del río Ara, ni la tierra de Faldo. Es decir, fijaros, es asombroso que todo este sur de Ordesa, Monte Perdido, esté realmente sin proteger. Fijaros que esto es otro. Si aquí vimos el nacimiento de Aragón, en el Alto Aragón, donde va a nacer el reino de Aragón, aquí va a nacer el antiguo reino de Sobrarbe, importantísimo en la historia de Aragón. Fijaros que Aragón, en la zona de Aragón, tiene las grandes sierras del Prepirineo, que son sierras que van en dirección este-oeste. Entonces son sierras que en la reconquista contra el Islam sirvieron como murallones defensivos. Por eso aquí pudo nacer el reino de Aragón. Sin embargo, el Sobrarbe no tiene esas grandes cordilleras que la cruzan, sino que sus ríos van de norte a sur, como pasa con el Cinca. Y el mundo árabe pudo tener aquí fortalezas un largo tiempo. En Ainsa, en Voltaña, aquí nace en parte toda la historia de los fueros de Sobrarbe, de la cruz de Sobrarbe, del escudo de Aragón, en la lucha por estas ciudades que eran del mundo musulmán. Es decir, fue un territorio, en cierta manera, muy importante, tan importante como el de Alto Aragón en la formación de Aragón. Sin embargo, veis, está muy desprotegido. Todo este río bellísimo del Ara, Voltaña hasta Insa, está absolutamente desprotegido. Fijaros que tampoco está protegido toda la zona del Cinca, del borde del Cinca, al sur del LIC del Alto Cinca, tenemos enormes vacíos hasta llegar a Insa. Realmente asombra los pequeños LIC que están quedando hacia el sur y las grandes entradas de vacíos en este territorio realmente valiosísimo. ¿Qué proponemos? Proponemos primero, por supuesto, que los LIC sean declarados parques naturales, sin ninguna duda, por el valor que tienen, porque la protección realmente es prácticamente la misma. Y proponemos incorporar a esos LICs nuevos territorios, por ejemplo,
sin ninguna duda, toda el área del nacimiento del Gállego, toda el área de Formigal, Sallent, Panticosa. Todos los bosques que están al este de Biescas, hasta el dique que vimos de Sobrepuerto Tal, hasta un límite que sería un límite de una línea, diríamos, hasta el valle, una línea de Biescas a Sabiñánigo, hasta el río Basa, hasta la Sierra Galardón. Hay un límite aquí, puede ser discutido, puede venir más al norte por la divisoria, puede incluso incorporar este valle. Bueno, está claro hasta el límite hasta Voltaña. Y luego iríamos por el río Ara hasta Insa. Este es el límite que consideraríamos para este parque natural. ¿Qué protegemos? Incorporamos por supuesto el parque nacional, incorporamos todos los LIC, incorporamos toda la zona de Faldo, todo el valle del Ara, es decir, todo el Alto Sobrarbe. Aquí vimos todo el este de Biescas, toda la zona de las pistas de esquí. Incorporamos aquí también algo que está tanto olvidado, que es todo el oeste del río Cinca. Todo este territorio hasta Insa. Y alguien nos puede decir, esto es una locura, esto no puede ser. Por supuesto que puede ser perfectamente compatible. Solo hay que hacer, como digo, pequeñas reformas. ¿Acaso todo el territorio de Panticosa no puede ser incorporado al parque natural, como pasa en muchos parques naturales de Europa? O Sallent, núcleos que tienen cascos históricos valiosos, que basta, en cierta manera, o bien crear un ámbito en su entorno que quedaría libre de la protección del parque natural, o bien incorporarlos al parque natural. Por supuesto que pueden formar parte de un parque natural, que sería el Parque Natural de Ordesa-Monte Perdido. Fijaros que todo nace en torno a este corazón valiosísimo del Parque Nacional. Fijaros que iríamos enlazando con este del Alto Aragón desde el Gállego hasta el Cinca. Y este sería el límite, a Insa, Voltaña, y aquí hasta Sabiñánigo, Biescas. Sería el límite de este parque natural que se llamaría o bien de Ordesa-Monte Perdido o bien del Alto Sobrarbe. Y esta es la superficie. Fijaros, el parque natural incorporaría todos los LIC. Fijaros, solo teníamos 15.000 hectáreas, parque nacional, pero incorporando los LIC que tenía, pues tendríamos 70.000 hectáreas ahora mismo. Y lo que proponemos es, incorporando todos estos territorios que os decimos, tendríamos una superficie de 150.000 hectáreas. Es decir, que habríamos duplicado las actuales protecciones de este territorio del Pirineo aragonés. Como vimos en la zona del Pirineo del Alto Aragón, protegeríamos así todo el corazón del Pirineo aragonés. Monte Perdido sería su símbolo, quizá el que le daría el nombre. Ainsa y Biescas serían sus puertas de entrada, por el Cinca y por el Gállego, a este enorme parque natural. Y su frente, como digo, tendría unos 50 kilómetros de frente y una profundidad de 30 a 35 kilómetros. Aquí hablamos de las pistas de esquí. Por supuesto que pertenecer al nuevo parque natural, va a exigir medidas de adaptación, pero no son excesivamente costosas. Basta ver cómo están hoy las pistas de Panticosa, de Formigal, para darse cuenta que simplemente hay que adaptar un poco las vías de comunicación, mejorar sus laderas, quizá cambiar sus biondas de materiales en madera, por ejemplo, ver sus poblaciones, su entorno, adaptar ese entorno, mejorarlo, acondicionarlo a la categoría de un núcleo que está integrado en un parque natural. Estoy pensando, por ejemplo, en el aparcamiento desastroso que tiene Panticosa, que anula, prácticamente agobia al río, anula lo descuidado, pero que con muy poquito, con unas muy pequeñas actuaciones, podría ser un aparcamiento modélico al lado de un río, en los antiguos prados. Estoy pensando también en el entorno de Formigal, que a veces quedan sepultados el nacedero de ríos tan importantes como el Gállego, por ejemplo, por esas actuaciones de rellenos, de aparcamientos. Estoy pensando en el entorno de Sallent. Incluso estoy pensando que habría
construcciones, urbanizaciones que están hoy casi abandonadas y que podrían sin ninguna duda desaparecer. Pensar que los recursos que tiene un parque natural de este tamaño, de esta importancia, ligado a un parque nacional, empieza a poder tener posibilidades de pequeñas compras, de expropiaciones, de derribos, de adaptaciones. Estoy pensando también en la adaptación de la carretera de Biescas a Sallent, que ha producido muchos destrozos en sus cortados, que también corresponde al Parque del Alto Aragón. Estoy pensando en el entorno de Aínsa, el entorno de Biescas, el entorno del Valle del Cinca, pero fijaros que son adaptaciones de muy poca entidad, muy pequeñas comparadas con el logro que sería tener un parque natural de este tamaño, de este prestigio, y en general lo bien conservado que está todo su paisaje. Si exceptuamos estas pequeñas actuaciones o los entornos de los núcleos, nos damos cuenta que es un paisaje realmente virgen, un paisaje maravilloso. Y ahora vamos a la tercera parte de este Pirineo ostense, que es la zona de Possets, Maladeta, el Aneto, que iría desde el río, la zona de Bielsa, que hemos visto antes, del río Cinca, Aínsa, hasta el Noguera Ribagorzano, frontera en general con Cataluña. El Parque Natural de Possets Maladeta está acompañado por LICs muy poderosos. Fijaros, en cierta manera esto está muy bien, porque fijaros que este LIC, el LIC de Chistau, de Cotiella, de la Sierra de Ferrera, de Chía, va prácticamente desde el Cinca hasta el río Sera y protege todo este territorio con una gran amplitud. En cierta manera, la carretera de Aínsa a Campo es casi el límite, aunque queda atravesada en parte, el límite de esta zona protegida. Fijaros que es un gran territorio, lo que añorábamos mucho en Monte Perdido, aquí sin embargo lo tenemos. Luego, fijaros, desbordando el río Sera hasta Benasque, llega también esa protección, es decir, que de esta manera está protegido el río, como veis, tiene una actitud más valiente que otros LIC, es de celebrarlo. Sin embargo, cuando saltamos nos damos cuenta que al sur del Aneto, de la Maladeta, carecemos absolutamente de protección. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque tenemos las pistas de Cerler en todo el territorio al sur de Benasque. Pasa porque tenemos la previsión de las actuaciones de las nuevas pistas de Valiera, ahí del Valiera. Y luego pasa porque simplemente todo este territorio está, en cierta manera, olvidado. Quizá porque sea un territorio fronterizo con Lérida, pero en cierta manera, si os fijáis, a partir de la protección del parque natural, no hay apenas protecciones hasta la carretera Castejón-Vilaller y no hay apenas protecciones en todo lo que es el Ribagorza. Fijaros que solo está la protección del Lic del Turbón y una protección en la zona del Lic de Bonanza. O sea que realmente la desprotección del este del Pirineo de Huesca es realmente flagrante. Así como podríamos decir también la desprotección de toda la zona al este de Bielsa. Y sin embargo, tenemos zonas muy bien protegidas. ¿Qué proponemos? Fijaros, en este plano os marco lo que es la actual protección de parque natural, la actual protección de LICs, Parque Natural Posset Maladeta, los LICs que hemos comentado, los pequeños LICs del este, y la propuesta de ampliación. Proponemos ampliar el área de protección hacia el oeste hasta el río Cinca, sin ninguna duda. No creemos que Bielsa tenga ningún problema en ser incorporado en estos núcleos, incluso a veces dejando un espacio de margen, ningún problema en ser incorporados con sus zonas de antiguos pastos de cultivos a esta protección. Es un paisaje realmente asombrosamente virgen, cuidado, donde se mostraba el equilibrio entre la antigua tradición agrícola y ganadera y la naturaleza. Perfectamente podemos llegar hasta Aínsa, incorporar este pequeño lic que está desligado del gran lic al sur de Possets, llegar hasta la carretera que une Aínsa con Campo, uniendo así estos dos lics. Y descendiendo a la Maladeta, proponemos incorporar Cerler y Valiera
aunque tengan sus pistas de esquí, hemos dicho que no es ningún problema asumir una pista de esquí si está cuidada sus instalaciones, si están recuperados sus laderas, si están suprimidos los rellenos, acondicionados sus viales, perfectamente pueden estar incorporadas a un parque natural. Quizá podríamos decir, a lo mejor esas zonas pueden estar dentro del parque natural, tener unas condiciones especiales. Para eso está la legislación. Un parque natural puede tener sus anexos en que explique la perfectamente compatibilización de las pistas con el parque natural. Sí que sin duda exige que todas las actuaciones que se hagan en estas pistas sean cuidadas, tanto en viales, instalaciones eléctricas, instalaciones deportivas. Alcanzaríamos así la carretera Castejón a la zona de Vilaller-Pont de Suert y la rebasaríamos. La rebasaríamos en un territorio muy olvidado, que es todo el territorio del Turbón, donde nace el río Isábena. Todo este territorio lo incorporaríamos. ¿Hasta qué punto? Aquí hemos tenido muchas dudas. ¿Cuál es el límite realmente de lo que podemos llamar el Pirineo Ostense? Al final hemos optado por el río, por este río, que es el río Bocamorta, que podría haber optado por una línea quizá un poco más al norte, hacia Obarra, pero bueno, al final estamos pasando al norte de Isábena y descendemos hacia Berganui y Aren. Este sería nuestro límite. Otra posible línea hubiera sido, como digo, por Obarra hasta llegar a Sopeira. En ese límite está la Sierra de San Gervás, que os acordáis que hablábamos de ella en las lecciones del Pirineo de Lérida, como límite de lo que llamábamos Pirineo. Aunque sean sierras geológicamente prepirineicas, sin embargo el carácter del paisaje es claramente pirenaico. Pues aquí la diferencia podría ser esta. Al final hemos optado por llegar hasta Aren y este sería el límite de nuestro parque natural. Como veis, capturamos todo el valle del Isábena y llegamos hasta el Noguera Ribagorzana, que es un territorio realmente bellísimo, con unos pueblos asombrosos que quedarían incorporados a este parque natural de Posés Maladeta, que también se podría llamar como Alta Ribagorza. ¿Y qué superficie tendríamos? Fijaros, el nuevo parque natural, incluyendo el actual parque natural, alcanzaría las 160.000 hectáreas. Tendríamos un frente de 50 kilómetros. Fijaros que Aragón en su historia está aparentemente perfectamente repartido. Vimos que 50 kilómetros era el Alto Aragón, donde había nacido el primitivo reino de Aragón. 50 kilómetros era el Alto Sobrarbe, donde había nacido el reino de Sobrarbe. Y 50 kilómetros es lo que fue el condado de Ribagorza. Estas tres entidades que dieron origen a Aragón. Fijaros que la profundidad aquí es un poco mayor, es de 40 kilómetros, y lograríamos tener los 160.000 hectáreas, duplicando las 75.000 que en cierta manera ahora están protegidas. Y iríamos desde el Cinca, en Bielsa, a Insa, hasta el Noguera Ribagorzana, en la frontera ya con Cataluña. Fijaros que siempre estamos, de cierta manera, duplicando la protección actual, duplicando las hectáreas protegidas, sumando los naturales y líquidos, nuestras zonas de propuesta. Fijaros y que los tres también están alcanzando unas cifras muy parecidas. Son grandes parques naturales con unas dimensiones ya considerables, con un enorme prestigio. Entonces, fijaros, frente al valorado macizo de Posets, de Chilla, de Cotiella, de Gistein, de Ferrera, que prácticamente ya estaba protegido hasta Bielsa, a Insa, Campo y Benasque, sin embargo la Maladeta estaba, como he dicho, muy desprotegida. Pues bien, lo que proponemos ahora es proteger todo este territorio, proteger todo lo que es la alta Ribagorza y en cierta manera unir ambos macizos. O sea, si en cierta manera al sur del Poset estaba muy protegido, sin embargo quedaba muy poco protegido al sur de la Maladeta. Entonces esta incongruencia queda resuelta con la protección de territorios que son igualmente valiosos a uno y otro lado. Es decir, al final, como os digo, el Pirineo aragonés, el Alto Pirineo aragonés, tendría así tres parques naturales. El del Alto Aragón, estábamos entre 125.000 hectáreas, el de Ordesa Monteperdido o Alto Sobrarbe, de 150.000 hectáreas, y el de Poset Maladesa, de 160.000 hectáreas o Alta Ribagorza. Al final tenemos 160.000 hectáreas aquí,
150 y 125 en total, 435.000 hectáreas, que luego lo veremos, podríamos sumarle 10.000 hectáreas que tendría el Alto Pirineo de Zaragoza, esta pequeña punta en que entra al lado del valle de Ansó. Alcanzaríamos entonces las 445.000 hectáreas para el Pirineo aragonés, uniendo los tres parques. Es sin duda un territorio de los más valiosos parques naturales peninsulares, y fijaros que sus dimensiones, sería una de las mayores parques de la península, realmente reflejan la belleza de todo este territorio. Realmente sería un parque natural impresionante, por su escala, por su dimensión, por su belleza, por la incorporación del patrimonio que tiene. Y acabamos ya. Fijaros, para que todo este gran parque sea posible, que en cierta manera ya en parte el territorio, casi la mitad de él está protegido, como vemos, prácticamente lo duplicamos, solo exigimos la adaptación de las pistas de esquí, la adaptación de sus instalaciones. Como hemos contado ya, son adaptaciones muy sencillas. Pretendemos también la adaptación de los grandes corredores viales en la Nacional 330, de Jaca hacia Canfranc, en la Nacional 260, que es un poco una de las diagonales de nuestro territorio, que va de Ainsa Campo hasta Vilaller, carretera importantísima porque realmente ahora va a atravesar la mitad por el centro de nuestro parque natural. Proponemos también, por supuesto, la adaptación de las carreteras que van de Sabiñánigo, que va hasta Formigal, también la carretera de Cinca hasta Bielsa, la carretera que de Castejón sube hacia Benasque, pero son, como veis, pequeñas adaptaciones. En algún caso las destrucciones, por ejemplo, en Ainsa, las destrucciones de la nueva carretera han sido brutales, pero todo tiene posibilidad de mejora. El resto del territorio es realmente un territorio plagado de belleza natural, de núcleos muy cuidados, de núcleos muy valiosos, plagado de historia, de monasterios. Sería uno de los grandes parques naturales españoles y probablemente uno de los mejores parques naturales de Europa, sin ninguna duda. Muchas gracias.